de las atmósferas controladas, solamente atmósferas controladas. Si bien hay algunas cosas que se repiten con las atmósferas modificadas, nos vamos a centrar hoy día en las atmósferas controladas. ¿Ya? Cambié un poco el orden de los PowerPoint, pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Y definimos que la atmósfera controlada como base es una atmósfera frigorífica. ¿Qué significa eso? Que sí o sí es un lugar de almacenamiento, es una estructura de almacenamiento, donde lo primero que tenemos regulado es la temperatura. ¿Ya? Y la atmósfera, básicamente, manejar la temperatura baja en almacenamiento es el primer paso para una buena conservación. Pero además, pese a usar solamente temperatura, como lo vieron ayer ustedes, por ejemplo, en los arándanos y la frutilla, se usaron solamente temperatura, igual la fruta que le pasó, se deshidrató, aceleró la maduración, etc. Entonces, existe otro tipo de tecnología que se usan, que son por principio vistos incluso en el siglo XVII, en que vieron a investigadores que al conservar frutos con bajos niveles de oxígeno con respecto a una atmósfera normal, el fruto resistía por más tiempo en buenas condiciones. Entonces, además de la temperatura, lo que vamos a empezar a ver, que ya estamos viendo, que vimos en el práctico, es el uso de una atmósfera donde los gases que estén presentes estén en distinta proporción. Recuerden que los productos de post cosecha respiran, o sea, necesitan oxígeno y necesitan, ¿cierto?, y transpiran. ¿Cómo podemos bajar la respiración? Bajando el nivel de oxígeno o aumentando el nivel de CO2, ¿ya?, en porcentaje en una atmósfera. Pero ¿cuánto es lo que normalmente tenemos en una atmósfera del cielo? Aquí están las proporciones. Entonces, la atmósfera controlada consiste en modificar la relación en cuantitativa, en porcentaje de los gases presentes en un aire, ¿cierto? En este caso, en un ambiente refrigerado, como les decía, a baja temperatura, ¿ya? Es la eliminación o aumento de un gas con respecto al aire que va a lograr una cosa en la conservación de los productos. Ya, una atmósfera controlada como principio, generalmente la gente tiende a pensar que es solamente para conservación, pero por definición una atmósfera controlada es cualquier cambio en la atmósfera, con un tipo de gas distinto incluso que el gas de la atmósfera. Diciendo esto, si yo quisiera ocupar como concepto etileno en un lugar de almacenamiento, ¿estoy cambiando la atmósfera? Sí. ¿Y tiene como fin conservar? No. Tiene como fin madurar o acelerar el desperdizaje, ¿ya?, que lo vamos a ver en la clase. Entonces, una atmósfera controlada es un ambiente con un manejo en la temperatura que además tiene el cambio en los gases que están presentes en una atmósfera, cuyo fin principal puede ser, principalmente se usa para conservación, pero puede ser, por ejemplo, para acelerar la maduración e incluso para fumigar. ¿Por qué? Porque al agregar un gas fumigante estoy haciendo el uso de una atmósfera controlada con ese fin. Y digo atmósfera controlada a un espacio, a una bodega, ya sea permanente o semipermanente, para el almacenamiento, una estructura para el almacenamiento. ¿Ya? Desde ya le digo la diferencia entre una atmósfera controlada y una atmósfera modificada. La atmósfera controlada es un ambiente y la atmósfera modificada es un envase, ¿ya?, un envase o un empaque primario, ¿ya? O sea, una bolsa, como las que vimos en el práctico, que decían atmósferas modificadas, son envases o cierto empaque primario que está cerca del producto. Una atmósfera controlada es un espacio, una estructura donde se van a almacenar de distintos tamaños, donde se van a almacenar frutas con un fin de post cosecha, donde vamos a cambiar el porcentaje de gases
en un ambiente. En un ambiente normal tenemos aproximadamente el 78,08% de hidrógeno como gas en la atmósfera del aire. Oxígeno O2 ocupa el 21% aproximadamente, y el CO2, el gas CO2, con una bajísima proporción, 0,03, ¿cierto? CO2. Y estos valores yo los voy a anotar porque cuando veamos distintos tipos de atmósferas, vamos a ver qué tanto puede ser el cambio en la atmósfera de controlada utilizada para la conservación. Entonces, pongamos acá nitrógeno, un valor cercano, 78, ¿cierto? Oxígeno O2, un 21, y el CO2, un 0,03%. Eso es lo que tiene la atmósfera del aire afuera. Normal. Si tuviéramos la fruta en la intemperie, estaría sometido a esa concentración. ¿Ya? Y dijimos que las atmósferas controladas, además, están dentro de un lugar donde está regulada la temperatura. Eso es el centro de funcionamiento de esta atmósfera controlada. ¿Ya? Entonces, la idea es, ¿cierto?, usar atmósferas controladas ¿para qué? Para las necesidades del fruto. Mejorar la calidad de la conservación. El principal uso de las atmósferas controladas es para la conservación. Con tal de mejorar mantener la calidad del producto, prolongar la vida útil del producto, sirven para favorecer el transporte. Una atmósfera controlada en un contenedor. Hay contenedores ¿cierto? Son rifles que tienen temperatura, que además pueden tener un control de gases, que son atmósferas controladas, que en este caso favorecen el transporte, que van a potenciar la vida útil del producto. Hasta ahí todos están acá. Todas estas de acá están asociados a lo que es la conservación o la vida útil del producto. Otros usos: acelerar la maduración. ¿Con qué cree usted? ¿A qué producto vamos a utilizar en este concepto? Etileno, con productos de tipo climactérico para acelerar la maduración. Podemos usarla también con una determinada finalidad comercial. Y acá, un poco seguido con el tema de la maduración, es el desverdeo o desverdizaje que se le hace a cítricos, donde también se usa etileno para, ¿cierto?, el desverdizaje con una finalidad comercial, que visualmente el producto se vea más atractivo para su consumo. Y finalmente podemos utilizar también para un logro de efectos de fungicidas o insecticidas. ¿Ya? Utilizar un gas distinto, por ejemplo, el anhidro sulfuroso en una cámara aplicada, ¿cierto? Ozono u otro que tenga algún efecto biocida o, en este caso, para eliminar productos. Ya. En la conservación de alimentos, no solamente en vegetales, se usa el criterio de generar un equilibrio distinto de los gases. Y existen, por ejemplo, composiciones de atmósfera en que básicamente tienen nitrógeno y oxígeno, no tienen CO2. ¿Ya? De nitrógeno y muy poco oxígeno para productos sensibles al CO2 y tolerantes a bajas concentraciones de oxígeno. ¿Ya? Estas primeras tres, que tienen aire, CO2 o nitrógeno y poco oxígeno, enriquecidas o no con CO2, ¿ya? Estas tres primeras que están acá, donde hay una relación entre nitrógeno, oxígeno y CO2, se usan para la conservación. ¿Ya? Distintos tipos de cámaras, atmósferas controladas hay para distintos productos agrícolas. De aire y etileno se utilizan principalmente de aire, o sea, con esta composición, agregando el etileno para la maduración o para el desverdizado de frutos. ¿Qué es lo que va a variar acá principalmente? La concentración y el tiempo de exposición al etileno. Ya, vamos a ir un gráfico en el PowerPoint donde ustedes van a ver para distintas frutas cuáles son las conclusiones requeridas. Incluso para los distintos estados de madurez en que se encuentra el producto. De aire y ozono o anhidro sulfuroso
dióxido de carbono como fungicida. Esas son las combinaciones más utilizadas. Bueno, vamos a ir viendo las que se usan para la conservación de vegetales. Recuerden que la conservación de vegetales vamos a utilizar entre los tres principales gases que están aquí, en mayor o menor proporción alguno de ellos, ¿ya? En general, ¿cómo puedo disminuir sin alterar el oxígeno y el CO2 en una atmósfera? Agregando nitrógeno. Si agrego más nitrógeno, la proporción cambia y hacemos que haya la menor proporción de oxígeno, ¿ya? Porque acá no es cantidad, sino que es proporción lo que nos va a interesar, ¿ya? Eso es muy importante. Vamos a ver los tipos que se usan. Tipo 1, atmósfera elevada de concentración de oxígeno, ¿ya? Tanto de oxígeno y CO2, en que la suma de ambos sea 21, pero ambos están elevados. Por ejemplo, aquí el nitrógeno en proporción queda igual, pero aquí lo que estamos variando es la cantidad de oxígeno y nitrógeno, en proporción. Entonces entre los dos suben 21. Ejemplo, 13% de oxígeno. Vean la diferencia. 13% de oxígeno y 8% de CO2. O sea, el CO2 lo tiramos a las nubes, ¿ya? Con esa simple relación, ¿cierto? Era la más utilizada. ¿Cuál es el problema? Que no todos los productos vegetales y frutales se adaptan a eso. Esto se adapta muy bien a carne magra o pescado. Para ese tipo de conservación está perfecto. Pero para hortalizas y vegetales, nada. Tipo 2, atmósfera con elevada concentración de oxígeno, 10 a 12% y prácticamente 0 a 5% de CO2, o sea, igual se eleva. Esta atmósfera con esa proporción, entonces la tipo 1 la vamos a anotar acá. Tipo 1, vamos a ver un gráfico aquí, tipo 1, y así le encuentro más fácil también, oxígeno y CO2. Tipo 2, perdón. La tipo 2 tiene oxígeno 10 a 12. Ahí quedó la marca de lo que se queda el 17 de septiembre. El tipo 2 tiene 10 a 12 y el CO2 tiene 0 a 5. ¿Para qué se ocupa? Para chuta. Última puerta acá. Se usan para naranjas, mandarinas, o sea, cítricos. La tipo 2 va a ser para cítricos, ¿ya? Cítricos. Esa es la proporción de oxígeno y de CO2 con respecto a la relación del aire, para que vean que es muy distinto. Tipo 3. Atmósfera que dice que es moderadamente elevada en oxígeno y muy elevada en CO2. O sea, la tipo 3 tiene, vamos mandándolo aquí, tipo 3 tiene ¿qué porcentaje de oxígeno? Entre 5 y 10. ¿Y qué porcentaje de CO2? Entre 12 a 20%. ¿Para qué se ocupa la tipo 3? Para berries en general, frambuesa, fresa, mora, groseria, etc. Entonces tenemos frutilla y entre paréntesis los berries. ¿Ya? Tipo 3. Esa proporción. ¿Ya? 5, 10, 12, 20, etc. La tipo 4 es de baja o muy baja concentración de oxígeno. Entonces, la tipo 4, y así les quedan en cuadro ordenado, la proporción de oxígeno es entre 1 y 3, y la proporción de CO2 es entre 3 y 5. En comparación a la anterior, tiene más baja la concentración de CO2 y más baja la concentración de oxígeno. ¿Ya? Y esta se ocupa para productos como manzanas, peras, kiwis, durazno. ¿Ya? Aquí por mucho uso, es la que más se usa. Manzanas, peras, kiwi, ¿qué más? Durazno y hortalizas como col blanca. O sea, la que más se ocupa es la tipo 4, por lejos. ¿Ya? Por lejos. ¿Ya? En hortalizas como coliflor, bruselas, cebolla, tomate, ¿ya?
manzanas, pera y kiwi se usa esa concentración. ¿Qué es lo que me va a variar? Es la misma concentración, pero puede ser que estos productos se almacenen a temperaturas distintas, que ahí hacen la diferencia. ¿Ya? Entonces, porcentaje 1-3% de oxígeno, porcentaje CO2 3 a 5%. ¿Ya? Col de Bruselas, cebolla, tomate, duraznos, manzanas. Entonces, la mayoría de los productos se podría almacenar en este tipo de atmósfera controlada. Hay otras más, sí. Está la atmósfera tipo 5. Y la atmósfera tipo 5, retrocedo. ¿Qué se está moviendo? Dice manzana y helado que... Manzana, pera, kiwi, melocotón, Bruselas, coliflor, cebolla, tomate. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de este tipo de atmósferas? Solo conservación, prolongar la vida útil de almacenamiento, transporte de los productos. Todas estas combinaciones. Y que la próxima semana les saco la lista para la salida, donde el 21 en línea vamos a ver justamente atmósferas controladas. ¿Ya? ¿Ah? Depende. Todavía estoy. La próxima semana sé si vamos a Curacaví o a Talagante, porque a Talagante teníamos dos partes, Mayorazgo y a un puesto artesanal donde producen productos de cuarta gama, más un packing de frutas. O si no, hay un packing de hortalizas con pico. Me voy a decir, entonces vamos a pico. ¿Ah? ¿Podría explicar eso que está al lado? El cuadradito. ¿Este cuadradito? Pues al lado. Este. Sí. Esto es lo que hay en la atmósfera en el aire de afuera. Normalmente tenemos esa proporción de gases. Normalmente, no en la atmósfera. Nuestra atmósfera, aquí afuera. Ah, ya. Con mayor o menor cantidad de CO2 hay un aumento y con otros gases. Pero eso es básicamente lo que tenemos en la atmósfera. Entonces cuando le digo para conservación, fíjense que bajamos el porcentaje super alto de oxígeno en algunos casos. En la fruta prácticamente son casi el mismo oxígeno que hay en la atmósfera normal, lo que bajamos el oxígeno, lo aumentamos en forma drástica el CO2. Eso para conservar. Esta es la atmósfera del aire. Esto lo voy a poner aquí. Aire, entre comillas, normal. Ya, porque igual varía un poco por supuesto. Y la tipo 5, la última en general de atmósfera controlada, son de baja o muy baja concentración de oxígeno, prácticamente nada de oxígeno, y muy baja o muy baja concentración de CO2. Hay algunas variedades de manzana que necesitan esta concentración, donde vamos a tener acá la tipo 5, entonces vamos a tener entre 1 a 3% de oxígeno y 0 a 1 de CO2, o sea, prácticamente dejar el CO2 como en el ambiente, ¿ya? Y esto sirve para alguna variedad de manzana y peras, ya vamos a ver eso, y algunas, ¿cierto?, hortalizas como la papa, la lechuga y el pepino de ensalada. ¿Ya? Entonces, estas dos de abajo, las 4 y las 5, son las por lejos más utilizadas. ¿Ya? Por lejos más utilizadas. Vamos a ver algunos otros productos en atmósferas controladas, que es lo que más se usa. ¿Ya? Entonces, como a mí me encanta complicarle la vida, voy a adelantar unas cuantas diapositivas. Aquí está un cuadro asociado a lo mismo que estamos viendo, donde están los distintos productos, ¿ya?, de atmósferas controladas, donde pueden haber algunas diferencias, incluso con temperaturas de almacenamiento. Por ejemplo, el aguacate, que es la palta, la temperatura va entre 5 y 13, hay algunos tratamientos con atmósfera controlada, e incluso a menos temperatura, con todo récord de aire frío, donde al regular los gases disminuimos la incidencia de aire frío, con una proporción en la palta de 2,5 de oxígeno
y de CO2 de 5 a 10. ¿Dónde estaría? 2, 5 a 10. O sea, estaría en ninguna anterior. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿En qué se prefiere usar? Se puede usar atmósferas controladas específicas para palta y son estructuras pequeñas de almacenamiento. Estamos hablando de un contenedor, puede ser, para el almacenamiento. ¿Ya? Si nos vamos al espárrago, si dijimos oxígeno, o sea, espinaca, aire y 10 a 20% de CO2. ¿Ya? 10 a 20% de CO2 y aire. Serían casi las del tipo 1. ¿Ya? Espárrago y espinaca. ¿Por qué estas que eran del tipo 1, donde solamente subíamos el CO2 y prácticamente manteníamos la proporción del oxígeno, se dejaron de usar? Porque ¿cuánto es la vida útil de un espárrago y una espinaca? ¿Cuánto dura la vida útil de una espinaca? Nada. Y nada más, un poquito nada, como que económicamente no es muy viable, porque estas estructuras, como vamos a ver, son construidas con varios componentes, las paredes, los humidificantes, las distintas estructuras. Es una estructura cara de construcción y que no se solventa para todos los productos. La lechuga que está aquí abajo, entre 0,2 y 2 a 5, más o menos, entre 4 y 5 de, entre 2 y 5 de 2 y 0 de, en este caso el tipo 5, se usan para las lechugas. Entonces aquí en esta tabla y en la siguiente que viene a continuación están todos los distintos valores de gases, más o menos de todas las verduras y frutas, tanto en temperatura de almacenamiento como en proporción de los gases para su almacenamiento. ¿Dónde más puedo encontrar esta información? Ya, yo hace unos años atrás le mostré a la profe Claudia una página de la Universidad de Davis y quedó que lo usaba en poco cosecha y después me la puso a usar en frutales. Alma de doble filo y darle la página. Pero esa página sale, entre otras cosas, la necesidad o no de atmósferas controladas a los productos. Entonces, les voy a decir cómo la encuentro fácilmente. Los que tienen, aquí me van a decir que es discriminador, los que tienen Apple la pueden descargar la aplicación. Los que tenemos Android no, pero se usa así, miren, parámetros, así lo ubican fácilmente, parámetros post cosecha UC Davis español. ¿Quiere conectar? Sí, todavía no importa. Entonces nos vamos a, por ejemplo, así llego yo. Entonces usted, por ejemplo, estamos viendo la palta, marquemos la palta, aguacate palta, y nos vamos a, entre otras cosas, a respuesta a las atmósferas controladas que sale ahí. La voy a aumentar de tamaño un poco. Entonces, aquí salen, por ejemplo, la atmósfera controlada óptima para la palta es de 2,5 de oxígeno y 3,10 de CO2. ¿Qué hace esto? Retarda el ablandamiento y los cambios de color de piel y disminuye la tasa de respiración y producción de etileno. Las atmósferas controladas, ¿y por qué se usan paltas prefrías? El uso de atmósfera controlada puede reducir el daño por frío. Entonces, muchas de estas paltas tienen como fría, porque tuvieron la atmósfera controlada, donde ustedes se dieron cuenta que cuando hicimos el experimento en la palta en la bolsa, que era una atmósfera controlada, no le pasó nada, estaba comestible. Unos días después quizás puede cambiar su daño, pero básicamente pueden hacer que en el caso de el haz maduro puede conservarse a 5 o 7 grados, ya en 2% de oxígeno y 3 de CO2 por 9 semanas sin madurarse. ¿Ya? Y entonces se maduran al aire sin ningún problema de llegar al mercado. Y eso es lo que están haciendo, usando las atmósferas controladas para poder mantener por más tiempo la malta sin madurarse a bajas temperaturas. Para este fruto es recomendable el uso de atmósferas controladas, sobre todo porque al bajar la temperatura podemos mantener por más tiempo el almacenamiento.
Supongamos que alguien troglodita, que aparte de comer ajo, le gustara comer una fruta que al resto del mundo no le gusta mucho. Supongamos, capaz que no te gusta, pero supongamos que te gusta. A mí sí me gusta. Entonces yo soy el troglodita que come ajo y que además come pepino dulce. ¿Ya? Pero sé que me está disfrutando. El pepino dulce, ¿le gusta a alguno de ustedes? Sí, sí. Pide que levante la mano. Que levante la mano que le gusta el pepino dulce. Un porcentaje importante de trogloditas que hay en la sala. Ya. También, pero mezclar las dos cosas. Ya. Ya. Entonces, si me voy a atmósfera controlada, aquí no me sale información. ¿Por qué? Porque hay frutos donde no hay información positiva ni negativa, donde no hay un efecto mayor del uso de atmósfera controlada. En lechuga se puede usar, en espinaca se puede usar, pero una estructura cara. Entonces, ¿me valdría la pena para todos los productos tener atmósfera controlada? No, la respuesta es no. Económicamente, solo aquel producto que me pague el proceso, o sea, que me pague el uso de la tecnología. Si no sale nada, es porque no está recomendado usarlo, porque no hay ningún efecto positivo. ¿Ya? Fíjense que aquí hay nada, no hay ni una cosa. De hecho, el año pasado esta ficha decía no hay incidencia de atmósfera controlada. A ver si lo sacaron, ni siquiera eso. ¿Ya? Ya, les voy a colocar después postharvest.ucdavis.edu/es y listo. Así. Y ahí le ponen. ¿Ya? Entonces pueden poner la ferry. Dijimos, volquemos las vallas, perdón. Si vamos a la atmósfera controlada, dice que se usan de 15 a 20% de CO2 y un 5 o 10% de oxígeno. 5 o 10% de oxígeno, 20% de CO2, tipo 3, verdes. Entonces están definidos más o menos la estructura así. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en unas semanas más ustedes para la tercera evaluación van a tener que hacer manejos de post cosecha de algún fruto específico, el cual van a usar la información que está en estas páginas, más donde les voy a decir, transpórteme esto a Japón, por ejemplo. Transpórteme esto a Tumbuctú, y así va a ir variando las características del transporte. Ya. El examen es eso, más o menos, para que lo tengan una idea. ¿Ah? Transportar pepino dulce a Tumbuctú, claro. ¿No les gusta? Ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chiquillos? Las cosas buenas y malas de usar esta tecnología. Si usamos, por ejemplo, una atmósfera baja en oxígeno, lo favorable es que va a disminuir la respiración. Al disminuir la respiración, en la reacción de la respiración se produce calor o temperatura. Y eso disminuye el calor desprendido en la respiración. Al disminuir el oxígeno, vamos a bajar la maduración, va a disminuir la senescencia y se frenan los cambios, ya sea de color o se frenan los cambios de transformación de compuestos químicos que vimos en la primera unidad. Y se puede generar un ligero frenado a la degradación de la clorofila con bajar el oxígeno. ¿Qué pasa si me equivoco y guardo los ferry en el tipo 5, por decirlo así? ¿Ya? Donde tengo un exceso de baja de oxígeno, puedo reducir la sensibilidad de los productos a la acción del etileno y después, después de que pase el almacenamiento quieren madurar, no maduran nunca. Puede ocurrir. ¿Ya? Entre otras cosas. El uso en este caso de oxígeno de bajas concentraciones como favor también tiene
puede reemplazar, ¿cierto?, el empleo, por ejemplo, de productos antiescaldados, como que se dan por el frío en el almacenamiento. Por esa razón, el uso de atmósferas controladas también puede reducir los daños por frío. Favorable, reduce el marchitamiento de los frutos, disminución de desórdenes fisiológicos en general. Ya, las atmósferas controladas ayudan a disminuir la presencia de desórdenes fisiológicos. Pero, ¿qué pasa si yo me equivoco tanto a favor como en contra? Maduración anormal, fermentación, si es que es un nivel muy bajo de oxígeno, o sea, tengo que usar el valor normal. Si no, o sea, el normal, el requerido para el almacenamiento. Si no, puedo producir pasteles internos, picado en pepino, pimentón en champiñón, hago más sensibles los productos, los cambios de temperatura en general y se producen problemas asociados. Y esto que está aquí, que son varias diapositivas, se repite tanto si yo las cosas positivas de disminuir el oxígeno y las cosas positivas del CO2 son los mismos, y si uso mal los gases, ambas cosas ocurren igual. ¿Por qué me quiero centrar en lo más importante de esta presentación, que es lo que viene ahora? Tipos de cámaras para la conservación. Son cámaras, como les decía, frigoríficas, con herméticas, tienen que ser herméticas y que se deben abrir lo menos posible hasta el momento de cambio en su uso, ya sea transporte, traslado, consumo, etc. ¿Ya? Eso como principal principio. Pequeñas pueden ser como van a ver en el línea que algunas son como un tarro nomás, como un tarro así chiquitito para prueba, otras un poco más grandes como mini contenedores, etc. ¿Ya? Y que tenemos ahí la imagen con puertas cerradas herméticas y que se abren solo si es necesario, ¿cierto?, abrirlos, nada más. Las cámaras de tratamiento hipobárico con una baja presión, donde hay una baja concentración de oxígeno en general, ¿ya?, pueden ser tanto pueden ser por presión de las partículas que están disponibles para el fruto o por una disminución del oxígeno. Ya son las consideradas entonces todas las cámaras de almacenamiento de atmósfera controlada se consideran hipobáricas, porque se dan cuenta, todas tienen una menor proporción de oxígeno en general y se consideran hipobáricas. ¿Ya? Y se puede usar con presión o con agregar, básicamente, como está la hipobárica, una forma de hacer una bomba de vacío que cambie la atmósfera de la cámara, generando presión, introduciendo aire fresco desde el exterior y cambiando un poco la presión atmosférica. Se puede hacer, y eso hace, ¿cierto?, una reducción de oxígeno y una eliminación básicamente de los otros gases. Ya, son todas hipobáricas como uso inicial. Las cámaras de maduración acelerada son cámaras abiertas, más grandes, de frutas, donde en general aplicamos temperaturas mayores del ambiente, con humedad alta, con aire normal, y donde agregamos distintas proporciones de etileno. Las cámaras de maduración acelerada son tratamientos que duran entre 24 y 72 horas en general, y como van a ver ustedes, son lugares con ventilación, donde hay una circulación del aire para que llegue el etileno en forma más homogénea a los distintos productos. Las cámaras de desverdizaje o de maduración acelerada son las mismas. ¿Qué vamos a cambiar? La proporción, muchas veces, de gases de etileno y la duración del proceso. Algunas son, ¿cierto?, con gases de estimulantes de la explosión de clorofila, que puede ser etileno más nitrógeno, que el nitrógeno ayuda a la degradación mayor de la clorofila, empleando siempre temperaturas mayores a la de la conservación. ¿Ya? Más o menos para que sepan cómo son.
como les decía, por ejemplo, los cítricos, el tratamiento de, y vamos a ver la diferencia entre desverdizar y madurar en general, se usan en general para desverdizaje menores cantidades de etileno, ¿ya? Y en general también son mayores, iguales o mayores las temperaturas con respecto a la maduración, y en general la gran diferencia es el etileno, que es menor cantidad, y son ambientes, como ustedes ven aquí en esta imagen, más grandes, abiertos, con ventilación, donde tienen la fruta prácticamente para desverdizado y o maduración. Estaba la ya, ok, esto es una cámara de desverdizado. ¿Qué se usa para ambas cosas? Etileno. Y el etileno se usa en un estanque donde está el alcohol. Y con la temperatura, este alcohol empieza a evaporarse y producir el etileno. Ya, y se genera, por ejemplo, del 2-cloroetano fosfónico, conocido como etefón, que es un producto líquido que se agrega en esta estructura que ustedes ven ahí, o se vende como etreno, que es el típico líquido etileno, que lo venden líquido, y que básicamente es el producto que se libera, es el acetileno, que es la forma alcohólica que está, en que tiene básicamente la misma función que el etileno, ¿ya? Puede ser generado en forma de líquida y se agregan en estructuras que se calientan, o como unos carburos de calcio, como unas pastillas que se libera el gas acetileno. Pero lo más recomendado usar es el etrel o el etefón, el ácido 2-cloretano, que al evaporarse generan el acetileno, que es el producto sintético similar al etileno que se usa para madurar o para desverdizar. Desverdizado de cítricos, ¿para qué se hace? Por un efecto comercial y para que se vean bastante más atractivos para su consumo. ¿Por qué? ¿Y en qué momento se hace? Cuando el fruto está maduro y ya básicamente tiene un porcentaje de jugo apropiado, de pulpa apropiada, ahí se hace este tipo de aplicación. ¿En qué más se hace desverdizaje? En piñas, también maduras, para cambiar el color externo y verse más atractivas para su consumo. Entonces, la desverdizaje y la maduración acelerada, en general, el rol principal lo juega el etileno, como vimos, y vamos a ver algunos problemas que pueden tener. ¿Qué ocurre? El destino ante una inadecuada desverdización o maduración acelerada. ¿Y por qué esto se hace en el momento casi cercano a la compra? Porque si yo hago una maduración o manejo mal la maduración durante el desarrollo, puedo producir el problema que el fruto llegue pasada su maduración, con problemas de sabores o otras cosas, que tengan microorganismos, etc. Y que pierdan la reputación de los alimentos, ciertos productos frescos asociados. Entonces, y este gráfico está sacado de un curso que estoy haciendo ahora, ¿ya? Y aquí es un poco más fuerte. En la pérdida, como más o menos ya sabemos, donde en América del Norte y Oceanía, fíjense que en el consumo pierden más cosas que nosotros. Y lo que es procesamiento, producción, que está aquí, más o menos se mantiene, pero en países como nosotros en América Latina, en mayores pérdidas por cosecha, porque no en todas partes tienen la tecnología de almacenamiento. Esto sea para por cosecha interna como para por cosecha externa, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Lo que es agricultura, manejo campo, fíjense que en los países subdesarrollados en general o en vía de desarrollo es importante el porcentaje de pérdida acá. En post cosecha, que está en azul, más o menos se mantiene con una mayor cantidad de esto, y lo que es la distribución y consumo son donde más pérdida hay en general a nivel mundial, ¿ya? Entonces, para llegar con un producto óptimo de consumo, muchas veces usamos el etileno para la maduración, ¿cierto? Y que tiene distintas cosas. El etileno puede producir cambios de color, cambios en la textura y la firmeza de la fruta, cambios en el sabor y en el aroma,
y cambios de aumento de la tasa respiratoria y pueden ser más susceptibles a daño físico porque producen ablandamiento de los productos. Por lo tanto, el uso del etileno no es trivial. Y aquí, como vemos ustedes, ya... ¿Sí? No. Es muy baja, casi un elemento de color verde al aplicarlo. Tú no tendrías problema de estar en contacto con etileno. A ver, me voy a saltar un poquito para lo importante, porque esto ya lo hemos visto en otras partes. Me voy a saltar ahí. Condiciones de desverdizado ideales. Para las mandarinas dura 6 días el tratamiento a la temperatura de... Ya estamos hablando de las últimas partes ya para comercializar. ¿Ya? Temperatura de 17 a 20 grados Celsius, humedad relativa de 90 a 95 y fíjense en la concentración de etileno. 1 parte por millón de partes de un ambiente en volumen a 3 partes por millón, 3 partes de un millón de partes. Esas son las ppm. No tienen unidad así como gramos por centímetro cúbico, sino que es dentro de un volumen de aire 1 a 3 partes por millón. Muy poquito de etileno necesario para la maduración. Y CO2, en este caso, 2000 partes por millón. La velocidad de aire de la circulación, que tiene que haber ventilación, es de 20 metros por minuto. Si eso lo pasamos a kilómetros, ¿cuánto sería 20 metros por minuto? Serían por segundo, ¿cuánto serían? Dividan 20 en 60. 0,3 metros por, creo, no, 0,03 metros por segundo, creo. ¿Ah? Ya, 0,3 metros por segundo aproximadamente, y eso lo multiplican por 3,6 igual a pensar en kilómetros por hora. Entonces, la velocidad sería de 1,2 kilómetros por hora. Esa fórmula mágica del 3,6 es maquinaria 2, avanzada metros por segundo, multiplicada por 3,6, que da 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, más o menos, a una velocidad de 1,2 kilómetros por hora el viento en la ventilación con esa concentración. Para naranja no puedo usar lo mismo. Para naranja también dura hasta 6 días, 19 a 22, más cantidad de etileno, hasta 5 partes por millón, la misma velocidad de esto y 2000 partes por millón o 1500 partes por millón de CO2. ¿Ya? Eso es un porcentaje también, eso lo puedo sacar. ¿Ya? Para que sepan la equivalencia con esos porcentajes que están allá de CO2. ¿Qué significa 2000 partes o 2500 partes por millón? Hagámoslo con 2000. Muy fácil, ¿vale? Por ahora está. Entonces, 2000 partes por millón de 1 millón, o sea, de partes, es lo mismo que la misma cifra. Esto es igual a X y esto es igual a 100%. ¿Ya? Entonces, sacamos esto de acá, sacamos esto de acá y me queda que es X por, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4 igual a 2000 ppm. Si saco el X igual a 2000 dividido en 10.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me queda en X igual a 2 dividido en 100%, que eso es igual a 0,2. ¿0,2? Sí, 0,2. O sea que cuando decimos 2000 partes por millón, para que sepan, es lo mismo que decir 0,2%. Más 0,2%. De ahí ustedes son ingenieros agrícolas, intentar dominar estas transformaciones de datos. Son de matemáticas no tan complejas. Ya, 0,2% de CO2 entonces, a 0,25.
más o menos eso, ¿ya? Para el limón, también hay una receta. Menos días, 3 a 6 días, con un poco acotar el tiempo, más temperatura, 20 a 28 grados Celsius, 5 partes por millón a 10 partes por millón, o sea, muchas más partes por millón casi. Estamos hablando de 0,5 a 0,1%, 0,1 a un poco más, y velocidad del aire a la misma velocidad. Entonces, si yo quiero desverdizar naranja, limones y mandarina, no puedo usar el mismo lugar, porque las concentraciones de etileno son menores. Ahora, sí podría reducir el tratamiento en alguno, pero si ustedes se dan cuenta, en cuanto a la duración, es más larga en la mandarina, hasta 6 días, y en el caso del limón puede ser solo 3 días. Ya. Aquí más o menos está diagramado la distribución. Esta es, ¿cierto?, la distancia que tiene que haber, al menos, en este caso, en la misma, 0,2 metros a la pared, 0,2 metros a la pared, de donde se alza la carga, ¿ya? Acá vemos que la distancia a la puerta, al ingreso, es de 2,5 a 3 metros de distancia a la puerta. Y en cuanto al alzado, la altura del techo tiene que tener una distribución mayor a 0,6 metros. O sea, el techo, al menos a la última carga, son 60 centímetros aproximadamente. Y ahí está la distribución y el número de cajas por cada alza. 1, 2, 3, 4, 5 cajas por cada alza. Más o menos, para que tengan una idea, son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 cajas apiladas en el pallet y en el alza, donde están distribuidas en el terreno. Por eso dice, ¿cierto? En este caso, y la distancia que hay entre cada pallet acá es de 0,1 metros. ¿Ya? O sea, 10 centímetros de distancia entre las cargas. Eso es lo que se estima para que haya una buena, ¿cierto?, distribución con esa velocidad de 1 kilómetro por hora aproximadamente de aire en el sector. Para desverdizar se usa, ¿cierto?, como dijimos, se usa agregar CO2, etileno, temperatura y humedad relativa. El etileno se puede inyectar en forma de caudal constante o distribuido en esta bombona. El CO2 se controla mediante el sistema de ventilación. La temperatura con temperatura y la humedad relativa también manteniendo una temperatura cercana al producto y al lugar de almacenamiento. Bueno, tiene que haber algún control, como les decía, de velocidad de ventilación ya asociada. Aquí tenemos un sistema de ingreso, en este caso, de sensores que están midiendo la concentración de etileno, otros están midiendo la concentración de CO2 al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos sensores mide los parámetros que se están usando en la bodega. Ahora, maduración acelerada, que también es con etileno. Comparémoslo uno con otro. El desverdizado más o menos a 20, la maduración también más o menos a 20. La humedad relativa parecida. La velocidad del aire la misma, 20 metros por segundo. Las cantidades de etileno de 3 partes por millón que eran para desverdizar, por ejemplo, en el caso de una mandarina, a, en este caso, decenas y centenas, o sea, ocupamos una mucho mayor concentración de etileno ya para la maduración. Y el CO2 también, de 2.500 partes por millón, que dijimos que era un 0,2%, a prácticamente un 3% en el caso de la maduración. O sea, mucho mayor cantidad de CO2 y mucha mayor cantidad de etileno. El proceso en general del desverdizado es lento, 4 o 6 días. El proceso de maduración es rápido, pueden ser 24 horas o minutos inclusive para la maduración. ¿Existen algunas tablas para frutos que se hacen maduración acelerada? Sí, aquí está. El primero es de fruta de hueso, llámese durazno, llámese palta, llámese en este caso
plátano o caqui. ¿Ya? Entonces tenemos la palta, tenemos el damasco, el plátano, el caqui, la chirimoya, el ciruelo, la feijoa y la guayaba, entre unas tantas. ¿Ya? Aquí están las variedades, incluso si son tardías, tempranas o primores, ¿ya? O primores, mediana estación y tardía. Fíjense que para la palta solamente el tratamiento es de 20 minutos, nada más. ¿Ya? Para la palta de tipo, en este caso, 20 partes por millón, perdón, me equivoqué, no 20 minutos, 20 partes por millón hasta 100 partes por millón. ¿Ya? Y la duración igual es corta. En las paltas tardías 12 horas, en las paltas mediana estación 24 y las primores 48 horas. O sea, un tratamiento de 2 días, no más que eso. ¿Ya? Y en general se requiere un caudal de 33 partes por millón de etileno. O sea, un continuo agregado. En las que no tienen un continuo y se agregan de un inicio, tenemos por ejemplo en el albaricoque, en el plátano, en el caqui, en otras frutas como la carambola, ¿cierto? Incluso en el caqui basta que se requiere 1 a 10 partes por millón, poquito. En el plátano entre 100 a 500. ¿Ya? Pero fíjense que el caqui basta que esté 8 horas con el tratamiento para, ¿cierto? En este caso, producir la madurez adecuada, las aceleraciones de madurez adecuadas. ¿Ya? Otras frutas: kiwi, mango, manzana, Granny Smith, durazno, melón, membrillo, nectarina. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia acá? En los puntos de embarque, ¿ya? Se puede agregar el kiwi, excepto una cantidad de 10 partes por millón hasta 200, ¿ya? Y la temperatura de la pulpa, en este caso 3 grados Celsius durante el embarque, que va a baja temperatura, ¿cierto? Se le hace una aplicación, en este caso de esa concentración, ¿ya? Y el tiempo máximo de exposición es de 24 horas de tratamiento. Puedo aplicar en el punto de embarque o puedo aplicar en la distribución. Ahí tengo que tomar la decisión. Lo que va a cambiar es la concentración de etileno, en el caso de la temperatura lo único que va a haber es la temperatura de la pulpa en este caso, que obviamente en el embarque va a frío. Pero el tratamiento puede ser tanto en embarque como en distribución. La manzana, lo mismo, puedo aplicar en preconservación, en postconservación, en el punto de embarque. Ahí tomo la decisión de cuándo voy a usar el etileno para madurar. Pero mientras más cerca del consumo esté, quiero que vean que la cantidad mínima de etileno aumenta, llegando a mayor o menor tiempo de almacenamiento. ¿Ya? El melón cantalupense. No hay una dosis determinada, va a depender del estado de madurez. ¿Ya? El honeydew es el melón tuna, el estándar. El cantalupense es más parecido al melón calameño que tenemos nosotros. Y se dan cuenta, no hay una tendencia de uso, por más que siga en un uso constante de etileno, como de uso, y está en cero, entonces faltan datos y en general no se usa. Para el nectarín también se usa para acelerar la maduración. Muchas veces nosotros el nectarín nos llega duro, lo compramos súper duro en la feria, a mejor forma que madure, déjenlo con un platanito al lado que va a estar perfecto en unos pocos días, ¿ya? Pero tiene madurez acelerada también. Para otras frutas, pera, papaya, pimiento, tomate, fíjense, las peras están por variedades, ¿ya? En general las peras requieren un poco menos de partes por millón de etileno. Y el tomate va a depender de, si el tomate verde, el tomate rojo no tiene ninguna lógica aplicar algo para acelerar la maduración, ¿cierto? Se puede aplicar etileno desde 25 partes por millón hasta 150, ya en forma constante por hasta 48 horas. En general, los tratamientos de maduración son más rápidos que los de desverdizado, ¿ya? Y son a mayores concentraciones de etileno.
La estructura, el lugar donde se hace es el mismo. Entonces, si alguien dice tengo una bodega para desperdiciar y una para madurar, está perdiendo plata porque es la misma bodega. Son ambas bodegas iguales. ¿Ya? Y se usan bajo esa premisa. Esto en general, como les dije, la maduración se puede hacer antes del embarque en algunos productos, pero la mayoría se hacen antes de la comercialización, para que cuando llegue el momento de consumo esté con la madurez adecuada. Las cámaras de fumigación son pequeñas cámaras donde van sometiendo lotes de producto y donde le agregan, entre otras cosas, ozono, anhidro sulfuroso, que son específicos para controlar ciertas bacterias y hongos que en algunos países piden incluso bromuro metilo en una estructura de atmósfera controlada para fumigar la fruta. La mayoría de los países que no tienen system approach en algún producto en el mercado norteamericano exigen fumigar los productos, ¿cierto?, en el país de origen, ¿ya?, en cámaras de atmósfera controlada, para evitar entonces la presencia de algunos insectos. Entonces, también se usa la atmósfera controlada con esos fines. Son las 12:28, la clase partió a las 11:30, llevamos una hora de clase. Vamos a hacer un break de 10 minutos para ver cómo básicamente cómo están conformadas estas atmósferas controladas, cómo se fabrican, ¿ya?, cómo son la hermeticidad, sus partes, etc. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Cambié un poco el PowerPoint, pero lo vamos a ver. Sí. Sí, que está ahí para ir. Ya, está entre un poco lo que sale acá. ¿Ya? Entonces, 10 minutos chiquillos, 15 para que puedan tomar aire y luego seguimos con la clase. ¿Se me cayó? Ah, no, lo tengo aquí. Se me cayó. No voy a poder pasarte las coordenadas. Ok, chiquillos, sigamos. ¿Cómo están? Pueden hacer todo encima de la imagen sin que la semana que si quiere ser pero voy a hacer una de hecho, Raúl, el primero al tiro. El color es un voy a hacer un pequeño ya. Que acá es más chueca o yo estoy mal de lo que así que eso. Cada vez está como más chueca, ¿cierto? Ya. Bueno, todas las cámaras, ya sean para conservación, sean para maduración, para aplicación pública, tenían entre otras cosas que el gas que está ahí tiene que permanecer y las protecciones tienen que permanecer para el tratamiento inicial. Entonces todas las atmósferas controladas se tienen que tener, ya sean la atmósfera controlada o solo de refrigeración, tienen que tener un recinto totalmente hermético, ¿ya? Entonces no es, si alguien dice, voy a entrar a una cámara de maduración y llevamos 3 horas de tratamiento y abrí la puerta, se fue a las pailas toda la concentración de gases que había. O sea, hay que primero, si el tratamiento dura, no sé, 5 o 6 días o 1 hora o 2 horas de una aplicación de un fumigante, tengo que mantener hermética la puerta durante todo el tratamiento. Si son de conservación, aún más importante porque básicamente eso no cambia mucho, ¿ya? Si una cámara no es hermética, al tiro cambia la concentración de gases y el funcionamiento va a ser más económico con una buena hermeticidad. A veces hay falla, hay pérdida de repente por entre medio de las puertas, etc. Entonces hay que buscar la forma de que eso sea lo más hermético posible, o sea, cerrado. ¿Dónde podemos perder la hermeticidad? En las uniones de las puertas, arriba, ¿cierto? En todas las uniones, en el techo, en la zona cercana a los ventiladores, etc. Podemos perder la hermeticidad, ¿ya? ¿Cómo se ve una atmósfera por dentro? Una atmósfera controlada por dentro, ya sea de maduración o otras cosas, se ven así, ¿ya? Si se dan cuenta, tienen un color ligeramente blanco, ¿ya? Y eso está dado un poco por la construcción para otros factores que vamos a ver, como la humedad, como que
están también asociados a la hermeticidad. Y por dentro una atmósfera controlada se ve así, una atmósfera controlada grande para una carga importante. Pero también puede haber como puertas distintas, porque puede haber una gran bodega, por decirlo así, una bodega grande, y cada uno de los contenedores chicos tiene distintas concentraciones y podemos ver distintas puertas, atmósferas controladas para distintos productos en un lugar. De hecho, en línea, cuando vayamos a línea, vamos a ver que tienen esta construcción, donde tienen un callejón central y distintas atmósferas controladas con distintos propósitos, ¿ya? Entonces, la hermeticidad, ¿cierto? Se va, en cada puerta hay que lograr esa hermeticidad. Más o menos, para que tengan una idea, la construcción del aislamiento de una atmósfera controlada tiene varias capas. La primera capa es la pared, que puede ser de cemento generalmente, que es la más externa. Después viene un proceso fino, revocado fino, ¿ya? Y después viene una barrera de antivapor, ¿ya? La 3, que es una tela asfáltica. La tela aquí de tipo asfáltico, ¿ya? Con aluminio, que es básicamente para generar antivapor, o sea que la humedad que quede se transforme en vapor, sino que es básicamente evitar el exceso de vapor. Después viene una capa, vienen varias capas de aislamiento, ¿ya? Varias capas de aislamiento, ¿ya? Y finalmente viene una capa de hermeticidad, y esa capa en general, ¿cierto?, se acompaña con una tela asfáltica, que generalmente está soldado en caliente, y al suelo, a la base del suelo, también se le agrega un plastificante de cemento o un pavimentante, generalmente como un plastificante, como una especie de estructura generalmente de cemento, con una placa plástica sobre él, ¿ya? Y que generalmente es lisa y no tiene porosidad para evitar, ¿cierto?, presencia de agua o cualquier otra cosa asociada. Y lo importante es que en todas estas estructuras se usan juntas, ya, juntas que simplemente son con material como similar a la goma eva o plastificado para sellar todas las uniones. Y al final se le agrega en el piso, en el suelo, un material plastificante con asfalto caliente. Entonces son varias capas para conformar una bodega de atmósfera controlada. Todo con la idea de, básicamente, de evitar que no tengan perforación y que tengan el material aislado, ¿ya? Entonces, si bien tiene una matriz base sólida, en algunos casos envases medio porosos como de estructurales, y el resto con aislantes especiales. Y generalmente la barrera antivapor que se agrega se utiliza como estructura, en general. La barrera antivapor evita que se genere, ¿cierto?, vapor o que se gasifique de vapor de cualquiera de los gases, ¿ya? Y son mucho más graves en una instalación frigorífica normal, que hay una mala barrera de antivapor, ¿ya? En la capa de la refrigeración convencional, si la barrera de vapor es defectuosa, la humedad se traspasa al resto de los materiales y se va de las paredes internas de las cámaras hacia afuera, ¿ya? Y puede aumentar la humedad relativa al ambiente y se condensará en el evaporador. El caso es que acá se empieza a acumular el vapor como gotitas en el techo cuando hay una mala barrera de antivapor en una atmósfera controlada, y genera un exceso de humedad, y eso a la larga va a generar solo pudriciones en la atmósfera controlada para el fin que sea. ¿Qué se usa para la barrera antivapor? Corcho o poliestireno expandido es lo que más se utiliza para en este caso para evitar el vapor, ¿ya? El vapor de agua, como les decía, se condensará en el aislamiento o junto a la capa hermética, formando bolsas de agua en la pared, ¿ya? Y eso genera posteriormente una posibilidad incluso de formar hielo, de cambiar la temperatura y pudrición. Lo más utilizado como barrera antivapor es corcho o poliestireno expandido, ¿ya? ¿Qué otras cosas se usan? ¿Ya? Se han usado planchas de acero, láminas de aluminio, ¿ya? Y si se dan cuenta,
lo más tiene que, en general, ojalá de un espesor de 0,100 milímetros, 0,800 que tenga una mayor permeabilidad, ¿ya? Para mantener la humedad relativa, ¿ya? Mástic soluble, emulsión de bitumen, entre otros materiales pastosos. Pero el corcho anda bastante bien como productos para antivapor. Los sellantes para la hermeticidad que se utilizan tienen que ser, son químicos, son sellantes químicos, y generalmente tienen que ser neutros, sin olor, ¿ya? Poco sensible a los golpes metálicos, resistente a la corrección y que tengan buena adherencia sobre la superficie de soporte a la cual se aplique, ¿ya? Y que sean indestructibles ante la acción microbiana. Los sellantes, los materiales sellantes son obviamente una solución que se aplica para la hermeticidad y se utilizan principalmente resinas con material de vidrio, poliuretano expandido o paneles prefabricados que vienen ya diseñados con encaje sin aislante y era muy utilizado en los 80. Y estos son básicamente algunos ejemplos de almacén con paneles aislantes prefabricados que se iban colocando en estas ranuras, calzando perfectamente para dividir digamos, en este caso la construcción de este frigorífico inicial o esta atmósfera controlada con estos paneles que van totalmente sellados y colocados en estas ranuras. Y van en una guía, como especie así, un panel en una guía donde están totalmente herméticos. Y esta guía finalmente acompañada con un material adhesivo, entonces el panel queda totalmente hermético. ¿Ya? Donde dijimos que también pueden haber pérdidas importantes son las puertas. Entonces las puertas y ventanas, ¿cierto?, de inspección, que son aquellos lugares donde yo voy a mirar cómo están los productos, que la persona si quiere ver cómo va el gas o cómo va otras cosas, los productos puede ser una mirada por las puertas o ventanas, como si fuera un zoológico, pero nada más, no se abre cuando no es necesario, ¿ya? Y tiene que estar con pernos para asegurar el contacto estrecho con el marco que garantice un perfecto sellado. Y para controlar la fruta sin tener que abrir la puerta y ocasionar cambio de temperatura o de gases, las puertas deberán estar provistas de pequeñas ventanas transparentes que permitan la observación al interior de la cámara. Entonces ustedes cuando van a una cámara que está en uso, miran por afuera, simplemente, no se abren. En la práctica, ni la puerta ni las ventanillas en general son herméticas per se, ¿ya? Por lo tanto es importante hacer un sellado del suelo que pase en la puerta o en las ventanas, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, la hermeticidad. Ustedes antiguamente, era muy común en las ventanas en invierno, sale en la casa un producto que se llamaba maciza, que también se usa en este tipo de estructura, que es una especie como de una plasticina, por decirlo así, más gruesa, que se ponía en los marcos de las ventanas para evitar entonces que entrara aire o frío. Lo mismo se usa en este caso con materiales de poliestireno aplicados en las paredes. Entonces, dos cosas importantes en las atmósferas controladas: evitar el vapor y evitar la pérdida de aire por alguna zona. ¿Ya? Eso como forma genérica. Ahora, ¿qué es importante? Manejar los gases, y para eso hay varios productos que nos ayudan a manejar los gases. El descarbonizador es un aparato que es un proceso químico físico que elimina el exceso de CO2. Básicamente el descarbonizador absorbe como carbón el CO2 en un ambiente y cambia su proporción. Generador de atmósfera, un reductor de oxígeno, un aparato que es utilizado para generar una atmósfera neutra necesaria en gases, y lo van a ver en el línea también, que son varios tubos de varios como estanques de oxígeno o distintos gases que van generando para cambiar la atmósfera. Un difusor es un aparato, ¿cierto?, con membranas de silicona que hace una difusión selectiva de ciertos gases, que se puede ocupar casi como un tamizado, pero en este caso de membranas de silicona, donde van pasando ciertos gases por esa membrana y otros no. También lo vamos a poder ver en el libro, ¿ya?
y que tienen estas estructuras. Entonces hay equipos para la absorción o descarbonizadores para la absorción de CO2 para generar una atmósfera en base al tanque de gases y que generalmente van por el lado de reducir el oxígeno que hay en la atmósfera de conservación, y un difusor que se puede usar para retener ciertos gases y que pasen algunos a una atmósfera asociada. Ya, aquí tenemos una máquina de atmósfera controlada, ¿cierto? Donde tenemos difusores de gas, ¿ya? Y todo esto de alguna forma, si se dan cuenta, que tenemos un tipo de atmósfera controlada experimental y otro un poco mayor. Ambas son atmósferas controladas. De hecho, ustedes van a encontrar casi como unos bidones de donde guardan aceitunas Tintín, parecidos, blancos con borde negro, donde tienen las paltas para hacer pruebas en línea. Y así generan distintas estructuras de absorción. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito alguna imagen. ¿Ya? Absorbente de CO2. ¿Ya? Un absorbedor de CO2 clásico que se usa antiguamente era la soda cáustica, que absorbía esto. El hidróxido de calcio que actualmente se usa, que son básicamente compuestos que están abiertos en una bandeja con este producto, el hidróxido de calcio, que 4 sacos de 50 libras por 100 toneladas de mercadería, este hidróxido de calcio en bolsa o sachet son capaces de absorber el exceso de CO2. ¿Ya? ¿Y por qué se genera exceso de CO2 en una cámara? Porque como los frutos están respirando y están liberando CO2 usando el oxígeno, para mantener el porcentaje es necesario absorberlo. Eso se absorbe mediante, por ejemplo, en este caso el hidróxido de calcio en sachet, en bolsas para la absorción. Otros que se usan bastante es el carbón activo, y les dije la carbonización, un absorbedor en base a carbón activo, ¿ya? Que son madera básicamente quemada, porosa, como un carbón que nosotros consumimos. De hecho, el polvito del carbón lo asado uno lo podía conservar, guardarlo en una bolsa, incluso hecha con toalla nova, lo ponen debajo del refrigerador y va a absorber cierto gas. Es una excelente forma casera de absorber gases en el refrigerador. ¿Ya? El carbonato de potasio también, en este caso, es un producto que se usa bastante para la absorción de CO2 y que la gracia que tiene es que es inodora. ¿Ya? Hay varios productos que son en base a carbón activo, incluso hay carbón que está echando como polvillo en el ambiente, a micropartículas para absorber, en este caso, el CO2, y además el etileno. Ambos pueden absorber ambas cosas. Para humidificar, ¿ya? O para evitar el descarche del vapor, se usan gases calientes calefactores eléctricos. Un calefactor común que nosotros usamos para la salida de la ducha, la pieza para calentar, se usa de repente para evitar la formación de vapor, o sea, de condensación del vapor de agua. ¿Ya? Eso en general, ¿cierto? Más que se puede suplir con una muy buena aplicación de aislamiento o una estructura como vimos en los muros para evitar el vapor, más que nada en las atmósferas controladas. ¿Cuáles son los puntos débiles que puede tener la hermeticidad? Aparte de, hay que realizar los puntos débiles. Cuando yo abro la ventana, una puerta, aparte del gas, se puede, ¿cierto?, variar la temperatura. Por lo tanto, es requerido tener un termostato en la atmósfera controlada, en termógrafo, para analizar, ¿cierto?, que la temperatura sea la misma. ¿Ya? Si hay un sistema de ventilación continuo, como por ejemplo la maduración, ¿cierto?, eso se debe prever un adecuado control para que siempre sea lo mismo, 20 metros por minuto, como vimos. ¿Ya? Otra cosa importante, que todos los años se deberá
Todos los años se deberán controlar las instalaciones frigoríficas y tiene que hacerse prueba de toda estructura de la pared en la capacidad de absorber y generar atmósferas controladas. ¿Ya? Entonces, una atmósfera controlada, si bien es una bodega de frigorífico, hay que verificar su funcionamiento y evitar cualquier falla. ¿Por qué? Porque es una tecnología cara para un producto que tiene que almacenarse por un tiempo importante y que dé un valor económico. ¿Ya? Hay humidificadores, hay absorbentes de gases, hay generadores de gases, que es lo genérico que tiene una atmósfera controlada. Lo bueno es que lo vamos a ver en poco tiempo, el 21. Pues la próxima semana recuerden que estoy un poco mejor, pero odio el té, así que yo soy café lover, no soy té lover, lamentablemente, bueno, pero no tenía gusto nada. Agua con sabor. Ya.